El aire ardía en el cañón como si el sol mismo hubiera quedado atrapado entre las paredes de roca roja. Clara Ellison corría con el aliento desgarrado, los pies hundiéndose en la grava caliente, mientras el eco de cascos y gritos de hombres se multiplicaba detrás de ella. La garganta seca apenas le permitía respirar, pero el miedo la empujaba. Una bala silbó junto a su oreja y arrancó polvo de la piedra. Al mirar atrás, vio los rostros desfigurados por la furia. Los hombres de Silas Kane, armados, incansables, decididos a atraparla. Ante sí, el camino terminaba en la orilla del río Gila, hinchado y oscuro por las lluvias recientes. El agua rugía como una fiera encadenada, y sin salida, Clara supo que el siguiente paso sería saltar hacia lo desconocido. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El río se extendía frente a ella como un muro viviente, cubierto de espuma, con troncos arrastrados que golpeaban entre sí como huesos bajo la corriente. Clara, temblando, buscó un escondite entre los arbustos, pero la persecución era demasiado cercana. Silas Kane, el líder, gritaba con su voz grave: «¡No la dejen escapar! ¡Muerta o viva! ¡Es nuestra!». El sonido de esas palabras se le clavó como un cuchillo. Clara sabía que si caía en sus manos, jamás volvería a ver la luz libre del día. La única opción era el río. La joven cerró los ojos un instante y se lanzó. El agua helada la golpeó de inmediato, arrancándole el aliento. Intentó bracear, pero la corriente era demasiado fuerte. La falda pesada de su vestido la arrastraba hacia abajo como cadenas invisibles. La espuma la envolvió, y cuando abrió los ojos bajo el agua, vio algo que la llenó de un terror más profundo que los hombres armados. Un destello oscuro, un movimiento serpenteante bajo la corriente. La bestia emergió. Un cuerpo grueso como el tronco de un árbol, escamas brillando con un tinte verdoso, ojos amarillos que ardían con malicia. Era un trago de pesadilla hecho carne, un boa colosal, criatura que parecía no pertenecer a este mundo. El animal giró su cuerpo y la rodeó en un anillo lento pero firme. Clara intentó gritar, pero el agua llenó su boca. Desde lo alto del cañón, un joven apache observaba la escena. Su nombre era Yuma, y había seguido el rastro de los forajidos para asegurarse de que no cruzaran el territorio de su pueblo. Lo que sus ojos vieron esa tarde lo dejó inmóvil. Una joven rubia atrapada en las aguas, y, junto a ella, la serpiente sagrada de la que hablaban los ancianos en susurros, el espíritu del río que exigía sangre cuando la naturaleza era ofendida. Yuma dudó solo un instante. Sabía que esa criatura no era como las demás, que desafiarla era tentar a la muerte. Pero también sabía que si permanecía quieto, cargaría para siempre con el peso de haber visto morir a alguien bajo su mirada. Inspiró hondo, se ajustó el cuchillo de caza en la mano y con un grito breve se lanzó al río. La corriente lo envolvió como un puño helado. Los músculos, entrenados por años de pesca y caza en aguas bravas, lo empujaron hacia adelante. Entre la espuma distinguió el cabello rubio flotando como algas, y más abajo, el cuerpo de la serpiente cerrándose sobre su presa. El corazón de Yuma latía como un tambor de guerra. No pensaba en los forajidos ni en las consecuencias. Solo en ese instante, en ese combate imposible entre la voluntad de un hombre y el hambre de un monstruo nacido del río. El rugido de las aguas ahogaba todo sonido, pero en lo profundo se estaba decidiendo algo más que la vida de Clara. Se estaba encendiendo la chispa de una deuda antigua, una cadena que arrastraría destinos enteros. Y el primer eslabón
era el salto de Yuma hacia la oscuridad. Las aguas del río Gila rugían como un monstruo hambriento, tragándose todo lo que caía en su interior. Yuma sintió el golpe de la corriente apenas se sumergió. El agua helada le mordía la piel, y cada brazada era un desafío contra la fuerza del río. Pero sus ojos se fijaron en lo esencial: el cabello rubio de la joven atrapada en las vueltas del cuerpo colosal que se agitaba bajo la superficie. La serpiente era un torbellino vivo. Su cuerpo, grueso como el tronco de un árbol centenario, se enroscaba alrededor de Clara, presionando con una fuerza que rompía el aire en burbujas desesperadas. Ella se debatía, los ojos abiertos por el terror, incapaz de emitir un grito que no fuera ahogado por el agua. Yuma descendió en picado, con el cuchillo aferrado en la mano derecha. Sabía que esa criatura no era un animal común. Los ancianos de su tribu hablaban de Gesté, el guardián del río, un espíritu nacido de antiguos desequilibrios, un ser que nunca debía ser provocado. Y sin embargo, allí estaba él, enfrentándose a lo que muchos habrían considerado un dios. El primer choque fue brutal. El cuerpo de la serpiente se sacudió al sentir la presencia del intruso. Yuma fue golpeado en el costado con tal fuerza que el aire escapó de sus pulmones en un torrente de burbujas. Casi perdió el cuchillo, pero el recuerdo de su padre lo mantuvo firme. No luches contra la corriente, deja que ella te muestre el camino. En lugar de resistir el empuje del monstruo, Yuma giró con la corriente, utilizando la fuerza del agua para deslizarse por debajo de las vueltas del animal. Con un movimiento rápido, clavó la hoja en las escamas del vientre. El acero apenas penetró. La piel de la criatura era dura como piedra mojada. Pero el ataque distrajo al monstruo lo suficiente para que Clara pudiera tomar un respiro entre los lazos sofocantes. El agua se tiñó de un leve rastro oscuro, casi negro, que serpenteaba como tinta bajo la corriente. El rugido mudo de la bestia sacudió el río. Con violencia redoblada, se lanzó contra Yuma, girando en espiral. El joven apache fue arrastrado en un torbellino de escamas y agua helada, sintiendo cómo las costillas se le apretaban bajo la presión del cuerpo monstruoso. La desesperación quiso invadirlo, pero la mirada de Clara, abierta en un ruego mudo, lo sostuvo. Ella no era solo una extranjera. En sus ojos había una vida entera implorando por no apagarse en ese instante. Yuma buscó con la mente el remolino que había visto antes, un agujero oscuro en medio de la corriente donde el agua giraba con furia. Nadó hacia allí, atrayendo la atención del monstruo. La serpiente lo siguió, confiada en su fuerza colosal. La estrategia era clara. No podía vencer a Ste en combate directo, pero sí podía usar la furia del río como un arma. Con un esfuerzo final, Yuma se lanzó hacia el centro del remolino, dejando que la corriente lo arrastrara. El monstruo lo persiguió, enroscándose aún más alrededor de Clara. El vórtice tiró de todos ellos hacia abajo, girando como un torbellino. Yuma, con los pulmones ardiendo, giró su cuerpo para colocar el cuchillo justo en la garganta de la criatura. En el instante en que la corriente lo succionó hacia el fondo, hundió la hoja con toda su fuerza. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de la bestia. El agua burbujeó con violencia, como si el río entero se agitara. El anillo que apretaba a Clara se aflojó por un instante. Yuma, aprovechando la oportunidad, la tomó del brazo y nadó con todas sus fuerzas hacia la superficie. Emergieron con un grito sofocado, aspirando aire con desesperación. La corriente los empujó río abajo, chocando contra troncos y piedras. Yuma sostuvo a Clara, que tosía y jadeaba, medio inconsciente,
mientras él luchaba por mantenerlos a flote. Durante largos minutos, fueron solo dos cuerpos arrastrados por la furia del río. Finalmente, la corriente los arrojó contra un banco de arena en la ribera. Yuma arrastró a Clara fuera del agua, desplomándose junto a ella. El pecho del joven subía y bajaba como si hubiera corrido una guerra entera en un solo instante. Clara temblaba, empapada, los labios morados por el frío. Apenas pudo balbucear unas palabras en un español rudimentario. «Gracias. Tú me salvaste». Yuma no respondió de inmediato. Su mirada se clavó en el río, donde burbujas y ondas aún se agitaban. Sabía que el monstruo no había muerto. Herido, sí, pero no vencido. Esa criatura volvería a aparecer, y su furia sería aún mayor. El silencio entre ambos fue roto por un disparo lejano. Yuma levantó la cabeza. Los forajidos no estaban lejos. El eco de los caballos retumbaba en las montañas. El peligro no había terminado. Apenas comenzaba. Se puso de pie, ayudó a Clara a incorporarse y la miró con seriedad. Ella, aunque temblorosa, entendió que no podía quedarse allí. El río había reclamado su precio, y los hombres de Silas Kane aún la buscaban. Con un gesto firme, Yuma la guió hacia el bosque que se extendía más allá de la ribera. Clara, tambaleante, lo siguió. El rugido del gila se apagaba tras ellos, pero en la memoria de ambos quedó grabada la visión de las escamas oscuras bajo el agua. Una amenaza latente, una sombra que volvería a cruzarse en su camino. El destino ya había entrelazado sus vidas, y cada paso hacia la espesura los acercaba a un futuro marcado por la sangre, la deuda y el misterio. La noche había caído sobre las montañas, y el aire fresco olía a tierra húmeda y a humo de leña. Tras horas de caminar en silencio por la espesura, Yuma finalmente guió a Clara hacia el campamento apache, escondido entre los pinos y protegido por un círculo de hogueras. El murmullo del río quedaba atrás, pero la sombra de lo ocurrido en sus aguas aún pesaba sobre ambos. Clara apenas podía sostenerse en pie. Sus labios estaban morados y cada paso era un esfuerzo. Yuma la sostuvo con firmeza hasta que cruzaron el límite invisible del poblado. Allí, los perros comenzaron a ladrar, alertando a todos de la presencia de un extraño. Los guerreros salieron de sus chozas, algunos con lanzas en la mano, otros con los rostros endurecidos por la sospecha. El primero en hablar fue Takoda, joven guerrero de ojos fieros y brazo fuerte, que siempre había desconfiado de cualquier forastero. «¿Qué es esto, Yuma?», preguntó con tono áspero. «¿Por qué traes a una extraña, y peor aún, a una blanca, hasta nuestro hogar?» Yuma no se inmutó. Con calma depositó a Clara en el suelo, junto a la hoguera principal. Si la hubiese dejado, el río y los hombres que la persiguen la habrían devorado. No podía abandonarla. Un murmullo se extendió entre las mujeres y los ancianos. Algunos miraban a Clara con curiosidad, otros con abierta desconfianza. Ahyoka, la hermana menor de Yuma, fue la primera en acercarse. Se arrodilló junto a la muchacha, que temblaba de frío, y le cubrió los hombros con una manta tejida con lana de cabra. «Está herida y cansada», dijo Ahyoka en voz baja. «No parece una enemiga». Takoda bufó. «Las apariencias engañan. ¿Olvidas lo que hicieron los colonos en el Valle del Sur? ¿Olvidas las minas que devoran nuestras montañas? Cada blanca que entra aquí trae desgracia». El silencio se quebró con la llegada de Nantán, el jefe de la tribu, un anciano de cabellos grises y mirada profunda. Caminó despacio hasta colocarse frente a Clara, quien intentó levantarse con torpeza al sentir su autoridad. «No te esfuerces, niña», dijo él en apache, aunque sus palabras fueron traducidas por Ahyoka al español rudimentario que conocía.
Este es un lugar de juicio, no de condena inmediata. Clara, comprendiendo apenas, balbuceó. Yo no quiero hacer daño. Ellos me persiguen. Las pocas palabras que logró pronunciar con dificultad despertaron un nuevo murmullo entre la gente. Nantan observó a Yuma con seriedad. Dime, hijo, ¿qué viste en el río? Yuma respiró hondo antes de responder. Vi a la serpiente, padre. El guardián de las aguas intentó reclamarla, pero luché contra él. Logré sacarla de sus fauces. El anciano entrecerró los ojos. Aquella confesión no era pequeña. Los ancianos alrededor se removieron, inquietos. Uno de ellos escupió al suelo como para ahuyentar la mala suerte. Entonces no es casualidad, dijo Nantan finalmente. El río la quiso, y tú la arrebataste. Eso significa que ahora el destino de ella y el tuyo están entrelazados. Takoda dio un paso adelante, furioso. ¡Eso es una locura! ¿Por qué debemos cargar con el peso de una extranjera? Si el río la quería, debimos dejar que cumpliera su destino. Ahyoka lo miró con dureza. ¿Acaso no ves que aún respira? ¿Que el gran espíritu permitió que viviera? Tal vez haya un propósito que no entendemos. La discusión crecía, y Clara, confundida por las voces en una lengua que apenas captaba, se encogió bajo la manta. Pero en su corazón comprendía que su vida pendía de un hilo muy fino en ese lugar desconocido. Nantan levantó la mano, imponiendo silencio. No decidiremos esta noche. La mujer se quedará bajo la protección de Yuma. Mañana, en consejo, hablaremos sobre su destino. Con esas palabras, la reunión se dispersó. Takoda se retiró entre murmullos de disgusto, mientras Ahyoka condujo a Clara hacia una choza vacía para que descansara. Yuma la acompañó, asegurándose de que tuviera un lecho de pieles y un fuego encendido. Cuando Clara quedó dormida, Yuma salió al aire fresco. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el eco del río llegaba como un recordatorio lejano. Sabía que no había dicho toda la verdad. No había revelado que había sentido en la mirada de la serpiente algo más que hambre, un odio antiguo, un rencor contra todo lo humano. Mientras reflexionaba, escuchó los pasos de Nantan acercándose. El anciano se apoyaba en su bastón, pero su voz era firme. Has hecho algo grande, Yuma, pero también peligroso. El río no olvida. Si esa criatura aún vive, regresará. Y cuando lo haga, no solo pedirá a la mujer, pedirá mucho más. Yuma guardó silencio. En su interior, comprendía que el anciano tenía razón. El precio del desafío al guardián del río aún estaba por venir. El viento sopló entre los pinos, llevando consigo el aullido de un coyote lejano. La noche apache parecía tranquila, pero las semillas de un conflicto mayor ya habían sido sembradas. En la oscuridad, más allá de las montañas, los hombres de Silas Kane seguían buscando, y cada paso que daban hacia el territorio apache los acercaba a una tormenta inevitable. La luna menguante iluminaba apenas los cañones que se extendían más allá del río Gila. A lo lejos, el sonido metálico de herraduras y el resoplido de caballos rompían la calma nocturna. Silas Kane cabalgaba al frente de su banda, la mirada fija en el horizonte, con una furia silenciosa que intimidaba a los suyos. El rostro curtido de Silas parecía tallado en piedra, pero en sus ojos ardía un fuego frío. Había perdido a Clara Ellison, la pieza que necesitaba para mantener su secreto enterrado, que había asesinado a su padre, Samuel Ellison, para apoderarse de la Ruta de la Plata. Mientras Clara viviera, la verdad podía alcanzarlo, y ese pensamiento lo carcomía como un veneno. Uno de sus hombres, un mestizo llamado Rourke, se acercó con voz temblorosa. «Jefe,
¿Seguro que vale la pena seguirla hasta territorio apache? Dicen que esos salvajes matan sin piedad. Silas lo fulminó con una mirada que heló la sangre. Calla. Nadie me arrebata lo que me pertenece. La chica es la llave. Sin ella, perdemos todo. Los hombres callaron, aunque la tensión era palpable. El eco de las leyendas apache. Espíritus del río, bestias que devoran hombres, rondaba sus pensamientos. En el campamento apache, la madrugada avanzaba lentamente. Clara despertó con sobresaltos, aún envuelta en la manta de Ahyoka. Por un momento no recordó dónde estaba. Luego, el olor a humo, el susurro de voces en lengua apache y la silueta de Yuma, sentado cerca de la entrada, la devolvieron a la realidad. Él permanecía en silencio, tallando un trozo de madera con su cuchillo. No parecía prestarle atención, pero estaba vigilante. Clara, en un español quebrado, se atrevió a hablar. «Tú, ¿por qué ayudarme? Yo... extraña». Yuma alzó la vista. Sus ojos reflejaban tanto dureza como una compasión que lo sorprendía a sí mismo. «Porque el río quiso tomarte y yo no lo permití. Ahora tu vida está unida a la mía». Ella frunció el ceño, sin entender del todo, pero la certeza de que aquel hombre había arriesgado su vida por ella le provocaba una extraña mezcla de gratitud y temor. Ahyoka apareció, llevando un cuenco de infusión caliente. «Bebe, te hará bien», dijo, y con una sonrisa tímida le acomodó el cabello húmedo. Clara respondió con un «gracias», en voz baja. La escena fue interrumpida por Takoda, que entró con paso brusco. «Los exploradores vieron huellas cerca del cañón norte», informó. «Hombres a caballo, muchos». Yuma se tensó de inmediato. Clara comprendió sin necesidad de traducción. Silas y sus hombres estaban cerca. Mientras tanto, en el grupo de forajidos, Silas observaba las huellas en el suelo con una sonrisa torcida. «Los tenemos», susurró. El poblado apache estaba oculto entre los árboles, pero el humo de las hogueras se elevaba como una señal. Silas ordenó detenerse. «Esperaremos hasta la noche. Entraremos como sombras. Nadie saldrá con vida». Algunos hombres se removieron incómodos. Atacar a un poblado entero era distinto a cazar a una sola mujer. Pero el miedo a Silas era mayor que su prudencia. En el campamento, Nantán reunió a los guerreros alrededor del fuego central. «Los espíritus nos han advertido. El enemigo se acerca. Pero no solo hombres vienen hacia nosotros. El río aún respira su furia». El anciano miró a Clara con gravedad. «Tu presencia es un signo. Los dioses del agua no olvidan». Ella bajó la cabeza, incapaz de responder. Sentía que había caído en un mundo extraño, donde cada palabra tenía un peso que no comprendía. Takoda habló con amargura. «Todo esto es por ella. Si no estuviera aquí, Silas no vendría». Yuma se levantó de golpe, su voz firme. «Silas vendría de todos modos. No busca solo a Clara, busca poder. Si dejamos que la entregue a la muerte, mañana serán nuestras tierras las que reclame». Nantán lo escuchó en silencio, luego asintió con lentitud. «Entonces nos prepararemos. Que las lanzas estén listas y los caballos, atentos. La noche será larga». Clara se apartó, buscando un rincón donde respirar. Ahyoka la siguió, posando una mano en su hombro. «No temas, mi hermano no permitirá que te hagan daño». Clara la miró con lágrimas contenidas. «Yo no quiero traer guerra. Solo quería escapar». Ahyoka la observó con dulzura. «A veces no elegimos el camino, Clara. El río lo elige por nosotros». Lejos, entre los cañones, Silas afilaba su cuchillo bajo la luz de la luna. Sus hombres bebían en silencio, tensos por lo que se avecinaba. Él, en cambio, se sentía vivo. La sangre, el fuego y el miedo eran su alimento. «Mañana», murmuró para sí, «el río se teñirá de rojo».
La calma en el campamento apache era engañosa. Niños dormían, ancianos murmuraban oraciones. Pero los guerreros mantenían sus lanzas listas, y Yuma no apartaba la mano del mango de su cuchillo. En lo profundo del bosque, el crujido de ramas y el aullido de coyotes parecían anunciar que la oscuridad estaba por romperse. Clara, recostada bajo la manta, cerró los ojos sin poder conciliar el sueño. En su mente resonaban las palabras de Nantán y la voz de Silas, mezclada con el rugido del río. No sabía cuál de las dos fuerzas temer más, los hombres o la bestia. Y mientras el viento agitaba las hogueras, una certeza se extendía en el corazón de todos. La tormenta estaba a punto de desatarse. El silencio de la medianoche fue roto por un silbido ardiente. Una flecha encendida cruzó el cielo oscuro y cayó sobre una choza de paja que de inmediato se convirtió en una antorcha. Luego otra, y otra más. En cuestión de segundos, el campamento apache quedó iluminado por un resplandor rojizo y siniestro. Los gritos de alarma estallaron, y el choque de pasos apresurados anunció que el ataque había comenzado. Yuma fue el primero en salir de la choza donde montaba guardia. Su mirada se llenó de furia al ver las llamas lamiendo los techos y a las mujeres corriendo para proteger a los niños. Sin pensarlo, tomó su arco y lanzó 2 flechas en dirección al bosque. El grito de un forajido confirmó que había acertado. Clara despertó sobresaltada, envuelta aún en la manta que Ahyoka le había prestado. El humo llenaba el aire, espeso y asfixiante. Ahyoka la tomó de la mano. «¡Debemos salir!», gritó. Ambas corrieron hacia la salida, esquivando chispas que caían como lluvia ardiente. El caos era total. Guerreros apaches armados con lanzas y flechas se lanzaban contra los hombres de Silas Kane, que irrumpían a caballo con antorchas y rifles. Silas apareció en medio del fuego, con la sonrisa torcida de un hombre que disfruta de la destrucción. Blandía un rifle y disparaba al aire para sembrar el pánico. Sus hombres lo seguían, destrozando chozas y arrastrando a quien se interponía. Takoda se abalanzó sobre uno de ellos, derribándolo del caballo con un golpe seco de lanza. Su rostro estaba encendido por la rabia. «¡Esto es lo que trae la extranjera!», vociferó, incluso en medio del combate. Yuma, al escucharle, sintió un nudo en el pecho. No tenía tiempo de responder. En ese momento, un forajido se lanzó sobre él con un cuchillo. Los dos forcejearon, rodando sobre la tierra. Yuma logró desarmarlo y hundir su propia hoja en el pecho del enemigo. El cuerpo quedó inmóvil y Yuma se levantó jadeando, con la mirada fija en Silas, que avanzaba directo hacia Clara. Clara, paralizada por el miedo, vio cómo Silas la señalaba entre el humo. «Ahí está, la quiero viva», rugió. Ahí entendió que todo aquello no era una simple cacería. Ella era el premio, la razón de aquella masacre. Corrió entre las chozas, pero Silas desmontó con agilidad sorprendente para su tamaño y la persiguió. La atrapó por el brazo con brutalidad. «Se acabó, niña», susurró, apretándola hasta hacerle daño. «Vienes conmigo». Clara forcejeó, pero la fuerza del hombre era implacable. Ahyoka intentó interponerse, lanzando una piedra contra él, pero Silas la apartó de un empujón que la hizo caer al suelo. «¡Suelta a mi hermana!», gritó Yuma, corriendo hacia ellos. La respuesta fue un disparo que pasó rozando la cabeza de Yuma. Silas usaba a Clara como escudo, retrocediendo hacia los caballos. La lucha se intensificaba. Los gritos de los niños se mezclaban con los rugidos de los guerreros. El fuego crepitaba, tiñendo todo de rojo. Takoda seguía peleando con ferocidad, pero incluso él comprendía que la banda de forajidos superaba en número y armas. Yuma intentó acercarse, pero 2 hombres le cerraron el paso.
Luchó con desesperación, derribando a uno con un flechazo y al otro con un corte rápido de cuchillo. Sin embargo, para cuando alcanzó el claro, Silas ya montaba a caballo, sujetando a Clara como prisionera. Clara miró hacia atrás en un último intento de pedir ayuda. Sus ojos se cruzaron con los de Yuma. Fue un instante breve, pero cargado de una súplica muda. ¡Clara!, rugió Yuma, corriendo tras ellos. Los cascos retumbaron contra la tierra, levantando polvo y chispas. En pocos segundos, Silas y su banda desaparecieron en la oscuridad del bosque, llevándose consigo a la muchacha. El campamento quedó envuelto en llamas. Mujeres y niños lloraban, guerreros heridos yacían en el suelo. Takoda arrojó su lanza contra el suelo con frustración. Esto nunca habría pasado sin ella. Yuma lo encaró, aún respirando con dificultad. Silas habría venido igual. Clara solo es la excusa. Takoda lo miró con rabia, pero guardó silencio. La verdad era evidente. El enemigo había planeado la destrucción desde antes. Nantan apareció entre el humo, apoyándose en su bastón. Su rostro reflejaba tristeza y cansancio. El río nos advirtió. Esta noche hemos pagado un precio alto, pero la lucha no ha terminado. Yuma, con el corazón ardiendo, se volvió hacia el bosque oscuro. No dejaré que Silas se la lleve. La rescataré, aunque me cueste la vida. Agyoka, con el rostro cubierto de hollín, se acercó tambaleante. No irás solo. Yo también iré. Takoda, aún con los puños apretados, soltó un gruñido. Si alguien debe enfrentarse a Silas, seré yo. Nantan los miró a los tres. Su voz temblaba por la edad, pero aún conservaba la fuerza de la autoridad. Entonces partan al amanecer. El río ya los ha marcado. Lo que está por venir será aún más oscuro. Yuma alzó la vista hacia el cielo, donde las estrellas apenas se veían a través del humo. Clara estaba en manos del enemigo, y la sombra de la serpiente aún rondaba el río. El destino los arrastraba como la corriente implacable del Gila, y sabía que la próxima jornada pondría a prueba no solo su fuerza. La noche continuó con lamentos y cenizas, pero entre ellas brillaba la chispa de una determinación. La persecución estaba por comenzar. El amanecer encontró al campamento apache cubierto de cenizas. Las chozas reducidas a esqueletos humeantes parecían testigos mudos de la masacre nocturna. El aire olía a humo y sangre. Hombres y mujeres curaban a los heridos, mientras los niños lloraban en silencio, abrazados a sus madres. En medio de la devastación, Yuma permanecía de pie, con la mirada fija en el bosque que se extendía hacia el norte. Su rostro estaba endurecido por la decisión. No había espacio para el luto. Clara estaba en manos de Silas Cain, y cada hora que pasaba la acercaba más a la muerte. Agyoka se aproximó, llevando un arco recién engrasado y un carcaj de flechas. Sus ojos, cansados pero firmes, se encontraron con los de su hermano. «He decidido ir contigo», dijo sin titubeos. «Si la dejamos, los espíritus nos castigarán. El río ya nos lo advirtió». Takoda apareció detrás de ella, todavía con las ropas chamuscadas por el fuego de la noche anterior. Su expresión seguía siendo de desconfianza, pero en su mirada había algo más, una chispa de orgullo herido y la necesidad de redención. «Si alguien debe vengar lo ocurrido, soy yo. No dejaré que Silas crea que puede destruir nuestra gente sin pagar el precio». Yuma los observó en silencio por un momento. Después, asintió. «Entonces iremos juntos. Pero recuerden, lo que enfrentaremos no son solo hombres. El guardián del río aún vive». Salieron al amanecer, siguiendo las huellas frescas de los caballos. El sendero se extendía a lo largo del río Gila, cuyas aguas corrían pesadas, llenas de espuma tras las lluvias.
Los árboles proyectaban sombras alargadas y el viento llevaba consigo un murmullo extraño, como un canto lejano. Takoda, con el oído atento, se detuvo varias veces para examinar el suelo. «Van cargados, se mueven despacio», murmuró, señalando las marcas profundas en el barro. «Silas no tiene prisa. Confía en que nadie los siga». «Se equivoca», respondió Yuma. Continuaron en silencio, atentos a cada sonido. A medida que se adentraban en la espesura, la sensación de ser observados se volvía más intensa. Ahyoka lo percibía con claridad. A cada paso sentía que el río respiraba cerca, como si una presencia oscura los acompañara. «El guardián no ha muerto», susurró. «Lo sentimos en la sangre. Él nos sigue». Takoda resopló, incrédulo. «Lo que nos sigue son hombres armados, no fantasmas». Pero sus palabras se quebraron cuando, a pocos metros de la orilla, encontraron un rastro inquietante. La tierra estaba removida, marcada por surcos profundos, como si algo enorme hubiera reptado fuera del agua. El barro estaba aún húmedo, y entre las hojas caídas brillaba una escama del tamaño de una mano. Yuma se agachó y la recogió. La luz del sol la hizo destellar en un verde oscuro, casi negro. El silencio entre los tres fue absoluto. Takoda apretó los labios, incapaz de negar lo evidente. «Si esa bestia sigue a Silas», murmuró, sin terminar la frase. «Entonces no estamos persiguiendo solo a un hombre», concluyó Yuma. «Estamos siguiendo el rastro de una tormenta». El día avanzó lento y sofocante. El sol golpeaba con fuerza y el cansancio se mezclaba con la tensión constante. Cerca del mediodía, se toparon con señales más claras de Clara. Un trozo de tela desgarrada colgando de una rama, manchada de barro y sangre. Ahyoka lo recogió con cuidado, apretándolo contra el pecho. «Ella aún está viva. El río no la ha reclamado todavía». Takoda desvió la mirada, molesto por la compasión que veía en su hermana. Pero en su interior, comenzaba a entender que Clara no era solo una carga. Su presencia había alterado los caminos del destino de todos. Siguieron adelante, atravesando un bosque de álamos cuyas hojas susurraban con el viento. La tensión crecía. Cada crujido de rama parecía un aviso, cada sombra un peligro. Cuando el sol comenzó a descender, alcanzaron una colina desde la que se divisaba un valle estrecho. Allí, entre las ruinas de viejas construcciones mineras, se levantaba humo. Yuma reconoció el lugar, un pueblo fantasma abandonado, maldito por los apaches desde hacía décadas. Se decía que los hombres que trabajaron allí habían profanado la tierra sagrada y que sus almas jamás habían descansado. Ahora, esas ruinas servían de refugio a Silas Kane y su banda. El corazón de Yuma se endureció. «Están ahí». La noche comenzaba a caer. Yuma, Ahyoka y Takoda se ocultaron entre los matorrales, observando el campamento improvisado de los forajidos. Clara estaba visible, encadenada a un poste, con los cabellos enmarañados, pero viva. Su silueta destacaba bajo la luz temblorosa del fuego. Silas bebía con sus hombres, riendo con su voz ronca, ajeno a la amenaza que se cernía sobre ellos. Pero el peligro no provenía solo de los apaches ocultos en la colina. En el aire pesado del valle se percibía un olor extraño, húmedo y fétido, como el de la carne podrida. Yuma lo reconoció al instante. El hedor del río, el olor de Gesté. El monstruo no había terminado con ellos. El guardián se acercaba, atraído por el conflicto, dispuesto a reclamar la sangre que se le había negado. El silencio de la noche fue roto por un trueno lejano. Una tormenta se gestaba en el horizonte. El viento agitó las ramas y apagó momentáneamente las llamas de las hogueras de los forajidos. Yuma miró a sus compañeros. «Esperaremos la oscuridad total. Entonces iremos por ella».
Takoda apretó la empuñadura de su lanza, con el rostro sombrío. No fallaremos. Ayoka cerró los ojos, murmurando una oración al Gran Espíritu. Sabía que lo que se avecinaba no era solo un rescate, era una lucha contra las fuerzas de los hombres y contra el poder del río. El rugido de un trueno más cercano confirmó lo inevitable. La tormenta y la bestia llegarían con la noche, y con ellas el destino de todos. El viento soplaba con un silbido lúgubre a través de las ruinas del pueblo minero abandonado. Las casas, construidas con madera carcomida y techos hundidos, se alzaban como esqueletos contra el cielo tormentoso. Los ventanales vacíos parecían ojos apagados que observaban en silencio, mientras el eco del río cercano se mezclaba con el crujido de tablas podridas. En medio de aquellas sombras, los forajidos de Silas Cain habían encendido hogueras. La luz oscilante iluminaba sus rostros cansados, curtidos por la violencia, mientras bebían y lanzaban carcajadas ruidosas que chocaban contra las paredes del pueblo muerto. Pero entre ellos había una presencia inquietante. Clara Ellison, encadenada a un poste central, con los cabellos desordenados y el rostro marcado por el cansancio. Sus ojos, sin embargo, ardían con una determinación silenciosa que Silas no había logrado apagar. Silas se acercó a ella, con una botella en la mano y una sonrisa torcida. ¿Sabes lo que pasa con los que corren de mí, Clara?, dijo con voz grave, inclinándose hasta que su aliento alcohol la golpeó. Ninguno llega lejos. Tu padre creyó que podía engañarme, y míralo ahora. Clara cerró los ojos un instante, reprimiendo el dolor que aquellas palabras despertaban. Cuando los abrió, lo miró con firmeza. Algún día pagarás por lo que hiciste. Silas soltó una carcajada ronca. ¿Pagar? No, niña. Yo cobro. Siempre. Se apartó, dejando a Clara sumida en un silencio cargado de rabia e impotencia. En lo alto de una colina cercana, Yuma, Ayoka y Takoda observaban la escena desde la oscuridad. El resplandor de las hogueras permitía ver cada movimiento de los forajidos, y también la figura de Clara, encadenada. Takoda apretaba los dientes, con la mano aferrada a su lanza. «Podemos entrar ahora mismo, acabar con ellos y sacarla». Yuma negó con la cabeza. «No, están atentos. Si nos precipitamos, moriremos antes de llegar a ella. Debemos esperar». Ayoka miraba al cielo, donde los nubarrones comenzaban a arremolinarse. Los relámpagos iluminaban el horizonte con destellos inquietantes. «La tormenta se acerca, y no solo la del cielo», susurró. Yuma la entendió. Había sentido lo mismo desde que pisaron el valle. El olor húmedo, el silencio extraño entre los árboles, la sensación de un ojo invisible observándolos. Gestee estaba cerca. Mientras tanto, en el campamento de los forajidos, algunos hombres se mostraban inquietos. Uno de ellos, Rourke, se levantó de golpe, mirando hacia el río. ¿Lo escucharon? Los demás rieron, burlándose. «Solo el viento, idiota», dijo uno, bebiendo de un cuerno. Pero Rourke no estaba convencido. El rumor del agua era más fuerte, casi un rugido grave, como si el río mismo se enfureciera bajo tierra. Se persignó en silencio, aunque sabía que Silas no toleraba esas muestras de miedo. Silas, sentado cerca de la hoguera, lo observó con desprecio. «El único monstruo aquí soy yo, y si alguno de ustedes piensa en huir, yo mismo me encargaré de que el río se alimente de sus huesos». Los hombres callaron, pero la incomodidad seguía creciendo. Clara, encadenada, escuchaba todo. Aunque su cuerpo estaba agotado, su espíritu se mantenía firme. Había visto la mirada de Yuma antes de que Silas la arrancara del poblado. Sabía que él vendría. Esa certeza era lo único que la mantenía en pie.
Un trueno retumbó en la distancia. La hoguera parpadeó, y por un instante, Clara creyó ver entre las sombras de las ruinas una silueta oscura, serpenteante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Yuma, desde la colina, apretó el cuchillo en su mano. El momento se acercaba. La tormenta cubriría el ruido, les daría la oportunidad de acercarse sin ser detectados. Pero al mismo tiempo, intuía que la furia del río se manifestaría con ellos. Akioka lo miró con seriedad. Cuando bajemos, no habrá vuelta atrás. Lo que encontremos no será solo una lucha de hombres. Yuma asintió. Lo sé, pero no dejaré que Clara muera en este lugar. Takoda, aunque seguía cargando con su rabia, inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Lucharemos juntos. La lluvia comenzó a caer, fina al principio, luego más intensa. El agua golpeaba las ruinas y hacía silbar los tablones viejos. Los forajidos se refugiaban bajo techos rotos, maldiciendo entre dientes, sin sospechar que 3 pares de ojos los observaban desde la oscuridad. Un relámpago iluminó el valle por completo. En ese destello, Yuma creyó ver, más allá del campamento, una figura enorme moverse junto al río. No dijo nada, pero su corazón se encogió. Gestee aguardaba. La noche del rescate estaba por comenzar, y con ella la batalla que pondría a prueba no solo su valor, sino la fuerza de todos los que se encontraban atrapados en el pueblo fantasma. La tormenta cayó sobre el valle con una furia repentina. El cielo se abrió en un rugido de truenos, y la lluvia azotó las ruinas del pueblo fantasma, como si quisiera borrarlas de la tierra. El fuego de las hogueras se extinguió en segundos, dejando a los forajidos en medio de la oscuridad y la confusión. Yuma, Akioka y Takoda aprovecharon la cortina de agua para descender desde la colina. Cada paso se hundía en el barro, cada respiración se mezclaba con el estruendo de la tormenta. Los 3 sabían que esa era su única oportunidad. El caos del cielo disfrazaba su avance. En el centro del campamento, Clara levantó la cabeza al sentir el aguacero. La lluvia fría le devolvía un hálito de esperanza. Su corazón se agitó. Si la tormenta era un castigo, también podía ser un regalo. Silas Kane maldijo entre dientes, sacudiéndose el agua de los hombros. «¡Manténganse firmes!», gritó a sus hombres. «Esto no cambia nada». Pero incluso su voz poderosa parecía débil ante el estrépito del cielo. Yuma fue el primero en entrar en acción. Desde las sombras, lanzó una flecha que atravesó el cuello de un forajido que intentaba avivar la hoguera. El hombre cayó de rodillas antes de desplomarse en el barro. Takoda, con un rugido de guerra, irrumpió con su lanza, derribando a 2 más en un movimiento brutal. Akioka, ágil y certera, disparaba flechas que silbaban en la oscuridad, acertando en cada blanco. Los forajidos respondieron con disparos desordenados. Sus pólvoras húmedas fallaban bajo la lluvia. El caos reinaba. Gritos, el relámpago iluminando la escena, cuerpos forcejeando en medio del barro. Clara, encadenada, observaba con el corazón en un puño. Entre los destellos de los rayos, reconoció la silueta de Yuma, luchando como un espíritu salido de la tormenta. Silas, al verla sonreír por un instante, comprendió lo que pasaba. Rugió de ira, empuñando su rifle y tomando a Clara por el brazo. «¡Te dije que no escaparías!», bramó, apretándola contra él mientras usaba su cuerpo como escudo. Yuma se detuvo en seco al ver cómo la punta del rifle apuntaba hacia él, con Clara atrapada frente al cañón. La tensión fue tan densa que ni la lluvia logró disolverla. «Suelta el arma, Apache», dijo Silas con una mueca, «o esta vez la bala no fallará». El viento aulló, y el mundo pareció contener la respiración. Entonces,
El río rugió. Un movimiento enorme emergió del agua cercana. Un cuerpo serpenteante, oscuro, que brillaba con escamas bajo los rayos. Gestee había llegado. El monstruo se elevó entre los relámpagos, su silueta gigantesca como un mito vivo. Los forajidos gritaron aterrados. Algunos huyeron de inmediato, tropezando entre el barro. Otros dispararon inútilmente contra la bestia. La serpiente no distinguía entre enemigos ni aliados. Su cabeza colosal cayó sobre un hombre, aplastándolo contra la tierra. De un coletazo, arrojó a 3 más contra las paredes podridas de las casas, que se derrumbaron como juguetes. El grito de Silas se mezcló con el rugido de la criatura. Yuma aprovechó el caos. Con un salto, lanzó su cuchillo hacia el rifle. La hoja golpeó el cañón, desviando el disparo. Clara se dejó caer hacia un lado, liberándose lo suficiente para escapar del agarre de Silas. La batalla se transformó en un infierno. Guerreros apache y forajidos, enemigos naturales, se vieron forzados a esquivar juntos los ataques del monstruo. Nadie estaba a salvo. El barro se mezclaba con sangre, los truenos con los alaridos. Takoda, en medio del caos, clavó su lanza en uno de los costados de la bestia, pero apenas logró rasgar su piel. Gestee se retorció, derribándolo con un golpe que lo lanzó contra el suelo. Ahyoka corrió hacia su hermano herido, pero Yuma la detuvo con un gesto brusco. ¡A Clara primero!, gritó. Clara, medio libre de sus cadenas, intentaba arrastrarse hacia un rincón, cuando Silas volvió a alcanzarla. Su rostro estaba desfigurado por la furia y el miedo. «No, de aquí no saldrás», gruñó, levantando el cuchillo que llevaba al cinto. Antes de que pudiera herirla, Yuma se abalanzó sobre él. Ambos cayeron rodando por el barro, luchando cuerpo a cuerpo bajo la tormenta. El cuchillo pasó rozando la garganta de Yuma, que logró detenerlo con ambas manos. La fuerza de Silas era brutal, pero el apache luchaba con la determinación de quien defiende algo más que su vida. La serpiente, mientras tanto, enloquecida por el dolor y la tormenta, comenzó a embestir contra las ruinas mismas del pueblo. Las paredes de madera se derrumbaban, los hombres corrían como sombras desesperadas. El suelo temblaba bajo el peso de cada coletazo. Ahyoka, arrastrando a Takoda hacia un refugio improvisado, miró a la criatura y susurró entre lágrimas. «El río reclama su tributo». Yuma y Silas siguieron forcejeando, cubiertos de barro y lluvia. Clara, temblando, reunió fuerzas y se lanzó sobre ellos. Con manos sangrantes por las cadenas, empujó el cuchillo de Silas hacia un lado, dándole a Yuma la oportunidad de golpearlo en el rostro. Silas cayó hacia atrás, maldiciendo, pero aún con vida. El rugido de Gestee resonó tan fuerte que la tierra pareció quebrarse. La bestia se abalanzó sobre ellos, abriendo sus fauces enormes, listas para devorarlos a todos. Clara gritó. Yuma se colocó frente a ella, alzando su lanza rota. Takoda, herido pero aún de pie, apareció tambaleándose, sujetando su segunda lanza. Con una mirada de desafío, se plantó junto a Yuma. La tormenta alcanzaba su punto máximo. El trueno y la furia del río se mezclaban con los gritos de hombres y el rugido del monstruo. Todo estaba a punto de resolverse en un instante de sangre y destino. La lluvia caía con una violencia implacable, convirtiendo el suelo en un mar de barro ensangrentado. Los truenos estallaban como tambores de guerra, iluminando por instantes el rostro de la serpiente colosal que se alzaba sobre las ruinas del pueblo fantasma. Gestee abría sus fauces descomunales, y el resplandor de los relámpagos revelaba los colmillos brillantes como cuchillas. Yuma, jadeante, levantó la lanza rota que aún sostenía.
Clara estaba detrás de él, encadenada, su respiración entrecortada. A su lado, Takoda, cubierto de sangre y barro, se enderezaba con la segunda lanza en la mano. El guerrero herido se mantuvo firme, aunque cada movimiento era un esfuerzo contra el dolor que lo desgarraba. «No escaparás de esto, Yuma», gruñó Silas Kane, levantándose a unos metros, con el rostro desfigurado por la ira y una pistola aún en su mano. Sus ojos ardían con un odio tan feroz como el de la criatura. Pero antes de que pudiera disparar, el cuerpo de Gestee se abalanzó sobre él. Silas rodó a un lado, maldiciendo, mientras la bestia destrozaba el suelo donde había estado un segundo antes. El impacto hizo temblar toda la tierra, levantando astillas y piedras. La batalla comenzó en todos los frentes. La serpiente, enloquecida, arremetía contra todo lo que se movía. Los últimos forajidos corrían como sombras desesperadas. Algunos caían bajo las fauces de la bestia, otros bajo las lanzas de los apaches. La tormenta mezclaba los gritos con el rugido del monstruo, creando una sinfonía de caos y muerte. Yuma sabía que no podían prolongar más el combate. Si no terminaban con la criatura allí, ninguno sobreviviría. Miró a Takoda, que apretaba la mandíbula con fuerza. «Necesito que me des una oportunidad». Takoda lo entendió sin necesidad de más palabras. Su rostro se endureció con una mezcla de furia y determinación. «Si el río exige sangre, que tome la mía». Yuma quiso protestar, pero el tiempo no se lo permitió. Gestee se lanzó hacia ellos. Takoda rugió y se colocó directamente en el camino de la bestia, alzando la lanza con ambas manos. La serpiente se abalanzó sobre él, y Takoda, con un grito de guerra que resonó por encima de la tormenta, hundió la lanza en uno de los ojos de la criatura. El monstruo chilló con un rugido ensordecedor, retorciéndose con furia. En ese instante, las fauces se cerraron sobre Takoda. El cuerpo del guerrero desapareció en un torbellino de sangre y escamas. «¡No!», gritó Ayoka desde la distancia, con lágrimas que se mezclaban con la lluvia. El sacrificio de Takoda no fue en vano. La bestia, ciega de un ojo y enloquecida por el dolor, dejó expuesto su cuello. Yuma aprovechó el instante. Con un rugido visceral, saltó sobre los escombros de una pared caída y se lanzó hacia adelante, clavando su lanza rota justo en la garganta de la criatura. El acero penetró con dificultad, pero lo suficiente para que la sangre oscura brotara en un torrente. La serpiente se sacudió con una violencia brutal, arrojando a Yuma al suelo. El golpe casi lo dejó inconsciente, pero logró reincorporarse, tambaleante. Clara, con las cadenas aún en sus muñecas, vio cómo la bestia giraba para lanzarse sobre Yuma. El miedo en su corazón se transformó en coraje. Con un grito desesperado, tomó una piedra afilada del suelo y se abalanzó sobre Silas, que aún observaba la escena con la pistola en mano. Lo golpeó en la cabeza con todas sus fuerzas, lo suficiente para que el arma cayera al barro. Silas rugió de dolor, pero la distracción permitió que Yuma recogiera la pistola. Con un giro rápido, apuntó al mismo punto donde había clavado la lanza. Apretó el gatillo. El disparo retumbó como un trueno más en medio de la tormenta. La bala atravesó la herida de la garganta, penetrando en lo profundo. Gestee lanzó un rugido final, un sonido tan potente que parecía sacudir los cielos. Su cuerpo colosal se arqueó, retorciéndose como una montaña que se desploma, y luego cayó pesadamente sobre las ruinas, derribando muros y levantando una nube de barro y agua. El silencio que siguió fue tan repentino que dolía. Yuma cayó de rodillas, exhausto. Clara corrió hacia él, sus manos aún atadas, y lo sostuvo como pudo. Sus ojos se encontraron,
y en ellos había alivio, miedo y algo más, un vínculo que había nacido en medio de la muerte. Pero la calma no duró. Silas, tambaleante, sangrando por la sien, se levantó del barro. La rabia en su rostro era la de un hombre que se negaba a aceptar la derrota. «¡Esto no termina aquí!», rugió, lanzándose hacia Clara con un cuchillo recuperado del suelo. Clara se apartó, pero Silas logró sujetarla por detrás, colocando la hoja en su cuello. Su voz era un alarido. «Prefiero arrastrarla conmigo al infierno antes que perderla». Yuma, aún arrodillado, levantó el cuchillo que Takoda había dejado caer. En un movimiento rápido, lo lanzó. La hoja voló bajo la lluvia, cortando el aire con precisión, y se incrustó en el pecho de Silas. El hombre se tambaleó, soltó a Clara, y con un gruñido ahogado, cayó de espaldas al barro. Su mirada se apagó con el relámpago final que iluminó la escena. La lluvia comenzó a menguar. El rugido de la tormenta se desvanecía poco a poco, y el río Gila, aunque aún turbulento, parecía haber recuperado parte de su calma. Agioka se acercó, con lágrimas en el rostro, arrodillándose junto al lugar donde Takoda había caído. No había restos visibles, solo la sangre diluida en el agua y la certeza de su sacrificio. «Murió como un guerrero», susurró Yuma, colocando una mano en el hombro de su hermana. Clara, temblando, se arrodilló junto a ellos. «Él nos salvó a todos. Nunca lo olvidaré». El grupo permaneció en silencio bajo la lluvia menguante, escuchando el eco lejano del río. El precio había sido alto, pero la criatura estaba muerta, y Silas Cain ya no podía amenazar a nadie. Sin embargo, todos sabían que el dolor y las pérdidas apenas estaban comenzando. El regreso al poblado, la memoria de Takoda y el futuro incierto de Clara serían pruebas tan duras como la batalla que acababan de librar. El primer rayo de sol comenzó a asomar entre las nubes desgarradas, iluminando las ruinas del pueblo fantasma. La noche más oscura había terminado, pero el amanecer traía consigo la carga de un sacrificio que nunca sería olvidado. El sol nacía lentamente sobre las montañas, tiñendo el horizonte de tonos dorados y anaranjados. La tormenta había pasado, y con ella quedaban atrás la furia del río, los gritos de la batalla y el rugido final de Gestee. El pueblo fantasma era ahora un cementerio de ruinas, escombros humeantes y cuerpos inertes. El aire estaba impregnado de un silencio pesado, roto solo por el canto de algunos cuervos que sobrevolaban la escena. Yuma permanecía de pie en medio de aquel caos, respirando con dificultad, el cuerpo cubierto de barro y sangre. Clara estaba a su lado, aún encadenada, con los ojos rojos por las lágrimas y el cansancio. Agioka se encontraba de rodillas, recogiendo un trozo de tela ensangrentada que había quedado como único rastro de Takoda. Sus labios murmuraban una oración suave en lengua apache, pidiendo a los espíritus que guiaran a su hermano en el viaje hacia la tierra de los ancestros. Yuma se acercó y puso una mano firme sobre el hombro de su hermana. Takoda murió como un guerrero. El río no lo devoró, lo abrazó como parte de su furia. Su sacrificio nos salvó a todos. Agioka levantó la vista hacia él, con lágrimas brillando en sus mejillas. Nunca lo olvidaremos, pero su muerte no debe ser en vano. Tenemos que regresar a nuestra gente. Clara, escuchando, bajó la cabeza. Se sentía culpable, pues comprendía que la destrucción había llegado al poblado por causa de ella. Aún así, también sabía que Takoda había decidido luchar no solo por ella, sino por todos. Yuma cortó las cadenas que ataban las muñecas de la joven. El hierro cayó al barro con un ruido sordo. Clara frotó sus manos enrojecidas, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el peso de la libertad. Lo miró a los ojos y con voz temblorosa
dijo. Gracias, por no abandonarme, incluso cuando todo parecía perdido. Yuma no respondió con palabras. Sus ojos oscuros reflejaban el cansancio y también una decisión silenciosa. El camino de regreso al poblado apache fue lento y doloroso. La lluvia había dejado la tierra resbaladiza y el río seguía corriendo con fuerza, como si guardara la memoria de lo ocurrido. A cada paso, Clara observaba la naturaleza con una mezcla de temor y gratitud. Ahora comprendía por qué aquel río era sagrado para los apaches. No era solo agua, era vida y muerte entrelazadas en un mismo espíritu. Cuando llegaron al poblado, el panorama era desolador. Las chozas quemadas aún humeaban, los cuerpos de los caídos habían sido cubiertos con mantas, y las mujeres entonaban cantos fúnebres. El dolor impregnaba cada rincón. Nantán, el anciano jefe, los recibió en silencio. Su mirada recorrió el rostro de Yuma, luego el de Agyoka y finalmente se detuvo en Clara. Después de un largo silencio, dijo: «El río ha hablado. Nos quitó mucho, pero también nos dio la fuerza para resistir». Yuma inclinó la cabeza. Takoda dio su vida para que nosotros pudiéramos volver. No debemos olvidar su sacrificio. Nantán asintió lentamente. Su nombre será recordado en nuestras canciones. Y ustedes, que enfrentaron a la bestia y al hombre, serán testigos de que el espíritu del río no puede ser ignorado. Los días siguientes fueron de luto y reconstrucción. Los apaches enterraron a sus muertos con rituales sagrados, colocando piedras sobre sus tumbas y ofrendas de maíz y tabaco para guiar sus almas. Takoda fue honrado como un héroe. En el centro del poblado, los ancianos cantaron su valor, y los niños escucharon atentos, aprendiendo que su sacrificio era parte de la memoria de todo el pueblo. Clara, aunque extranjera, fue invitada a participar en la ceremonia. Caminó entre ellos con humildad, dejando flores silvestres sobre la tumba de Takoda. Nadie la detuvo. Algunos aún la miraban con desconfianza, pero otros veían en ella a una mujer que había compartido su dolor y que había enfrentado la misma tormenta. Agyoka, en medio de la ceremonia, se acercó a Clara. «Mi hermano te protegió. Ahora eres parte de su historia. No estás sola entre nosotros». Las palabras de la joven apache arrancaron lágrimas a Clara. Por primera vez desde la muerte de su padre, sintió que tenía un lugar donde podía pertenecer. Una tarde, mientras el sol descendía sobre el horizonte, Clara y Yuma caminaron juntos hasta la orilla del río Gila. El agua brillaba tranquila bajo la luz dorada, como si la furia de la tormenta nunca hubiera existido. El silencio era solemne. «¿Crees que el río nos perdonará algún día?», preguntó Clara en voz baja. Yuma miró la corriente, pensativo. «El río no perdona ni condena, solo toma lo que necesita y da lo que cree justo. Nosotros debemos aprender a escuchar su voz». Ella bajó la vista, asintiendo. Después de un momento, levantó la mirada hacia él. «Yo no quiero regresar con los hombres de Silas, ni a la vida que conocía antes. No tengo a nadie más». Los ojos de Yuma se suavizaron. «Si decides quedarte, será tu elección. El camino será duro. Nuestra gente aún tiene heridas, y algunos nunca dejarán de verte como extraña». Clara respiró hondo. «He visto la oscuridad y también la fuerza de tu pueblo. Si me aceptan, aprenderé a vivir aquí». Yuma la observó por un largo momento, y luego asintió. «Entonces el río nos ha unido por una razón». Con el paso de los días, la vida comenzó a renacer en el poblado apache. Nuevas chozas se levantaron, los niños jugaron otra vez entre los árboles, y las mujeres tejieron mantas que hablaban de resistencia. La herida seguía presente, pero también la esperanza.
Clara encontró un lugar entre ellos, ayudando en lo que podía, aprendiendo palabras en lengua apache, compartiendo su historia. Yuma, aunque siempre reservado, la observaba con un respeto creciente. No era solo gratitud lo que lo unía a ella, era un vínculo profundo, forjado en el fuego y el agua. Agioka sonreía al verlos juntos. Sabía que el futuro traería dificultades, pero también entendía que los lazos nacidos en la adversidad eran los más fuertes. La última noche de la estación de lluvias, el pueblo entero se reunió junto al río. Encendieron hogueras y entonaron cánticos en memoria de Takoda y de los caídos. Las voces se elevaron al cielo estrellado, y el rumor del Gila acompañó la ceremonia como si el río mismo cantara con ellos. Nantan levantó los brazos y habló con solemnidad. El río ha cobrado su tributo, pero también nos ha mostrado el valor de aquellos que enfrentaron la oscuridad. Desde ahora recordaremos a Takoda como guardián entre las aguas, y a los que sobrevivieron como los hijos del río. Las llamas iluminaron los rostros de Yuma, Agioka y Clara. En sus miradas brillaba la certeza de que todo lo vivido no se borraría jamás. El dolor los había marcado, pero también los había unido. Mientras el fuego crepitaba y el río murmuraba bajo la luna, Yuma tomó la mano de Clara. Ella lo miró con una mezcla de timidez y fortaleza, y en ese gesto simple quedó sellado el comienzo de una nueva historia. El río Gila corría sereno, como si en su corriente llevara consigo las memorias de los que habían caído y las esperanzas de los que aún vivían. La furia había pasado, pero el canto del río permanecería para siempre como testigo de amor, sacrificio y renacimiento. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.